Bueno, vamos a empezar entonces con la última mesa. Estamos cansados, pero aparentemente venimos bien, así que esta mesa junta de alguna manera dos de las mesas que teníamos ayer. La primera, que tenía que ver con las artes plásticas y la gráfica, donde por dificultades primero de Burucúa, después de Fantoni, quedaba Marcela Genet, que hoy va a intervenir al final, y que para nosotros era una mesa muy importante porque nos parecía imprescindible poner en serie, poner en diálogo las imágenes audiovisuales de las masas, junto con todas las imágenes contemporáneas a las audiovisuales de las artes plásticas y de la gráfica, pero sobre todo con determinadas tradiciones, con determinados recorridos iconográficos, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Marcela por estar aquí, y vamos a empezar con Fabiola Orquera, y vamos a seguir con Clara Krieger, que como saben es la flamante presidenta de la Asociación de Cine Argentina, ¿no? Fabiola va a hacer una presentación con el título Ingreso del sujeto andino a las masas argentinas, Atahualpa Yupanqui en Horizontes de Piedra y Zafra, que la va a adecuar a los 20 minutos también que tenemos. Bueno, empezamos. Ahí, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de leer, si veo que me corre el tiempo, paro. Bueno, dice, si la década del 40 estuvo dominada por la emergencia del peronismo y por su nueva forma de representación de las masas trabajadoras, tales representaciones coexistieron en conflicto con visiones asociadas a otras corrientes políticas. Un caso relevante en este segundo sentido, de las corrientes, digamos, no peronistas, es el de las producciones generadas por Héctor Roberto Chavero, mejor conocido como Atahualpa Yupanqui. Les digo porque hay personas que no son de Argentina. Atahualpa Yupanqui es un conocido folclorista, compositor de muchos de los temas que cantaba, por ejemplo, Mercedes Sosa, muy relevante en el campo de la música popular argentina, pero además ha tenido mucha incidencia en otras áreas de la cultura que no son tan conocidas. Por ejemplo, en este caso, estas dos películas de la década del 50. Bueno, la visión crítica de las relaciones étnicas, económicas y sociales en Argentina, que animó su producción musical desde un principio, fue acentuándose cada vez más, llevándolo a afiliarse al Partido Comunista Argentino en 1946. Este paso, a su vez, impulsó la ampliación de su intervención cultural al ámbito del periodismo, la escritura poética y la ficción, ya que dicho partido lo incorporó como colaborador de sus publicaciones periódicas Orientación y La Hora, además de publicar sus obras Cerro Bayo, Vida y Costumbres Montañesas y Tierra que Anda en las editoriales del Partido Comunista, que eran Problemas y Anteo, respectivamente. Por otro lado, la popularidad del músico y su inserción en el PC implicaron la intensificación del enfrentamiento con el peronismo, al que Yupanqui percibía como una forma de fascismo, lo que culminó con la censura de su obra y su exilio hacia Uruguay en 1947 y su posterior partida hacia Europa en 1949. Sin embargo, su regreso a Argentina en 1952 estuvo marcado por un importante giro en su identidad político-ideológica, ya que esta vez optó por la renuncia pública al Partido Comunista y por la reconciliación abierta con el partido gobernante. Más allá de los motivos que ocasionaron este viraje, lo que interesa aquí es el tipo de conexión que existe entre la producción de los 40 y de la década del 40 y la etapa postcomunista, y por otro lado la vinculación, la incidencia del pensamiento del artista en la representación de las masas. En ese sentido, resulta relevante la incursión de Yupanqui como actor, musicalizador y guionista en las producciones cinematográficas Horizontes de Piedra del 56 y Zafra del 59.
la primera dirigida por Román Viñoly Barreto y la segunda por Lucas de Mare. Antes de centrarnos en este aspecto, es importante percibir en él a un actor cultural que excede el ámbito de lo musical, no solo por haber practicado diversas formas de lo artístico, sino sobre todo por haber intervenido de lleno en el debate por la conformación de imaginarios sobre lo nacional. Por lo tanto, la condición del folclorista, la condición de folclorista que abraza a Yupanqui no debe impedir que se lo considere como un intelectual atípico, situado siempre en puntos de intersección entre el marxismo y al que adscribió y el peronismo al que adscribían los zafreros a lo que él representaba en sus canciones y en sus textos en general, así como entre los ámbitos urbano y rural, entre lo letrado y lo iletrado, entre la pampa y el ande. Es por ello que su obra funciona como una especie de mediador evanescente. Yo uso el concepto de Jameson a veces para pensar el lugar de Yupanqui en la cultura argentina, como un discurso enraizado en la perspectiva crítica marxista que prefiere soslayar ese vínculo, ocultarlo un poco, a fin de poder transmitir esa perspectiva a las masas indocriollas, como él las llamaba, del norte, que se identificaban con el peronismo. O sea, yo pienso sobre todo en la década del 40, ¿verdad? Él organiza ese trasfondo muy ligado al marxismo, pero nunca lo evidencia. O sea, las palabras, por ejemplo, proletario, él siempre las usaba solamente en textos que se publicaban en Orientación o en La Hora. Nunca las iba a utilizar en una samba que cante los zafreros, ¿verdad? Él manejaba muy bien esos dos ámbitos. Horizontes de Piedra. La reconciliación con el peronismo significa la reinserción de Yupanqui en los medios de difusión masiva. En una carta fechada el 8 de enero del 55, él mismo confirma que había recuperado la estima oficial. Dice: hablé con César Jaimes, muy afectuoso y entusiasta. Me declaró la simpatía del señor Apple a mi obra. Jaimes dirigía el Teatro Obrero de la CGT, creado en el 48, y Raúl Alejandro Apple era director de difusión de la Subsecretaría de Informaciones desde 1947, conocido por su poder para controlar los medios de difusión, planificar los mensajes y concentrar el financiamiento de los recursos del Estado. Además, en la carta se anuncia el inminente comienzo de la filmación de Horizontes de Piedra, que sería producida por la mencionada empresa. En efecto, el rodaje se iniciaría en enero de ese mismo año en Jujuy, sobre la adaptación de Cerro Bayo, que era la novela de Yupanqui del 46, o sea, del periodo comunista, y la actuación y musicalización del folclorista. El filme, protagonizada por Julia Sandoval y Mario Lozano, recibió el premio a la mejor película y a la mejor música en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en Checoslovaquia. En las cartas que le escribe Yupanqui a su compañera Nenet desde Tilcara en Jujuy se describen algunos detalles sobre los problemas que se presentaban durante el rodaje. Bueno, él hablaba que dependía por supuesto mucho del clima, ¿verdad? Que le costaba conseguir el número de vaquitas, digamos, para algunas escenas. Y también que estaba, el músico señala también que su condición de hombre nuevo en este panorama del arte no le impedía construir su rol con naturalidad, porque estaba actuando como actor. Por lo demás, se muestra como celoso veedor de la fidelidad de la filmación a su relato, mostrándose satisfecho porque, dice, nota en todos mucha disposición y cuidado con el libro y la imagen. En efecto, Horizontes de Piedra se interna en la representación de conflictos intracomunitarios de la puna y en la explotación sufrida por el Colla en los ingenios. Este aspecto deriva de una perspectiva marxista laxa, imbricada con la espiritualidad y la organización social andina, por un lado, y con el ideal gaucho de la libertad, a menudo opuesto tanto al mandato Colla como a la ley del Estado argentino. El celo de Yupanqui por la autenticidad de la representación con respecto a su relato se manifiesta incluso en aspectos actorales. Bueno, dice que Julia Sandoval es un poco superficial, asegura, y dice que en un momento Viñoly Barreto le pide que por favor no opine, porque parece que constantemente estaba opinando en las escenas y bueno, era un poco molesto. Entonces aparece ahí el escritor, ¿verdad? Preocupado siempre por la representación fidedigna, ¿no? De modo que el relato no se aparte, dice él, de lo que le dicta la tierra en la sangre, a él mismo. Después de todo, concibe esta experiencia como otra forma de proyectar una estética telúrica, profundamente política, basada tanto en obras indigenistas como en un conocimiento directo de los paisajes que representa y en una estructura perceptiva de sentimiento y de pensamiento afín a la perspectiva marxista. En esa visión, los habitantes del Ande son parte de un paisaje dominado por símbolos poderosos: las piedras, los animales, los caminos y los vientos, entre los que se teje el destino. Sobre este impera la religiosidad de la Pachamama, mediada por la pacheta, que es el altar, ¿verdad?, en el donde se reza, y por el símbolo cristiano de la cruz.
y manifiesta en la medicina, y se manifiesta esa relación con la Pachamama en la medicina natural y en las creencias ancestrales. Es así como los diálogos de los personajes y las imágenes van recreando ese ambiente, tratado de forma integral por Yupanqui, no solo en su obra Cerro Bayo, sino también en su primer libro de poemas, Piedra Sola. Se trata de obras nacidas con el propósito de introducir en el ámbito de la cultura escrita el ambiente andino, con sus ritmos, sus conflictos y su sistema de creencias, ya que Yupanqui se propone instalar como modelo identitario argentino ese ideal indo-criollo, ¿no?, que él defendía. Que estaba apoyado, le dice, voy a saltear acá unas cosas así. La identidad andina de los personajes está asociada principalmente al poncho, descrito como una especie de atuendo protector, dice uno de los personajes. De la prenda para afuera está el mundo que no entiendo, del poncho para adentro están los sueños y las esperanzas. En el mismo sentido, otro arriero describe al protagonista como pobre, pero lleno de sueños y silencios. El poncho separa entonces al collar en su interioridad del sujeto construido por el otro social proveniente del espacio asociado a la modernidad. Los arrieros lamentan la escasez de sus recursos y uno de ellos afirma: siempre somos para los señores unos indios tramposos. Y dice el otro, aunque tienen algunos cultivos, dice el protagonista Ismaco, desde los abuelos la tierra sigue siendo de otros. En efecto, ese conflicto se plantea desde la escena inicial, que muestra al arriero Mamani, interpretado por Yupanqui, en plena tarea, digamos, de arreo, bajando por las montañas, mientras suena la entonces ya famosa composición El arriero va, ¿verdad? Que para los que no son de Argentina, la frase famosa, ¿verdad?, que dice, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, ¿verdad? Eso es el trasfondo de todo el relato. Bueno, perdón que acá acá sí. Me parece que empeoró las hojas. Perdón un segundito. Acá está. Voy a apurarme, voy a hacer más bien. Acá. Bueno, voy a avanzar un poquito así. Bueno, la idea de Yupanqui, en realidad lo que yo estoy tratando de mostrar, aparece pronto el conflicto de estos personajes que básicamente pastorean con el matato, que es el negrero, ¿verdad? El personaje que está caracterizado tanto en Horizonte de Piedra como en Zafra por el sombrero, en la vestimenta negra, montar en un caballo brioso, generalmente blanco-negro, y un látigo. Es una representación muy colonial, aparece, digamos, de Guamampoma de Ayala. La relación esta del blanco, digamos, del que viene de la modernidad en la tierra indígena. Y cuando aparece ya el conflicto directo, la oposición, digamos, de Mamani, Yupanqui, que es un arriero, digamos, que maneja los valores de la tierra de alguna forma, con este mataco que viene de los llanos, en esta narrativa en general, me refiero tanto a la escrita como a la cinematográfica, está esa oposición que aparece, por ejemplo, en la narrativa peruana, ¿verdad?, entre lo de arriba y lo de abajo, ¿verdad?, donde viven los indígenas y lo que es la cultura de la modernidad. Ahora, cuando aparece el negrero, en realidad anticipa la escena ya de la ida a la zafra, concretamente. Entonces, lo que a mí me interesa mostrar, y me he detenido un poco en cómo funciona este mundo de arriba, del Cerro Bayo, es porque Yupanqui, creo yo, digo Yupanqui porque es el armador del discurso que está por atrás, incluso controlando, ¿verdad?, todas esas escenas. Lo que hace es tratar de deconstruir o de mostrar esa masa, digamos, de zafrero en el momento anterior, humanizarlo, ¿verdad?, llevarlo a lo que es su cultura. Y después muestra, ya con una visión bastante crítica, todo lo que es la inserción en el mundo del ingenio. Que incluso uno de los personajes, Ismaco, va por obligación, o sea, no quieren ir. Está la idea de que van forzados al ingenio porque adquieren deudas comprando cosas en el almacén del turco. Generalmente es un turco en las dos películas, el que vende y los endeuda, digamos, el aliado del mataco. Entonces acá yo tenía para mostrarles una escena breve, digamos, porque otra particularidad de esta película Horizonte de Piedra es que muestra, yo creo que es bastante valioso, es una película del 53 que muestra las escenas del ingenio. No aparece la masa masiva, digamos, sino que aparece la vida de estos zafreros metidos en los interiores, en las habitaciones del ingenio, mientras tocan la luna tucumana, concretamente, que Yupanqui había escrito en los 50, también en el cuando Yupanqui dice, cuando salga la luna, cantaré, cantaré, eso es una cosa escrita de la creencia marxista más profunda, ¿no? O sea, es una luna histórica, es un amanecer en la historia al que él le canta. Entonces acá aparece cantando eso,
y aparece el Goya, digamos, en un momento de esparcimiento, o sea, nunca lo transforma en la masa anónima de alguna forma, nunca deja su lado humano de poder expresar un sentimiento, por ejemplo. Entonces, acá teníamos el 57-32 de Horizonte de Piedra, si es que bueno, hasta que lo anden, si quieren, avanzamos un poquito más después aparecen otras escenas de fiesta, ¿no?, en la película, como bailan, por ejemplo, Chacarera de las Piedras, aparecen las escenas del baile, del carnaval, ¿no?, o sea, lo que es la vida en el Ande. A la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar, le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tají, compañera de los gauchos en las sendas de Tají. Bueno, parece que perdido en la serra. Bueno, avanzo un poquito hacia la segunda película, que es Zafra, pero nada más que esperen que creo que voy acá, que no me perdí todo, he hecho un lío con las hojas. Bueno, en el caso de Zafra voy a ir contándole un poco también para poder mostrarles unas escenitas. Ven ahí, entonces aparece muy pocas escenas de exteriores, o sea, de los zafreros pelando la caña, y Yupanqui no hemos mostrado acá, está un poco también en esta película, y me hubiera gustado que esté la persona que iba a hablar de Bernie, porque aparecen las escenas en el tren, que son escenas que después va a retomar Gerardo Vallejo, ¿verdad? Que inicia casi donde deja estas películas, empieza Vallejo ya en los 60. Aparecen escenas de enfoque de los personajes, de estos collas, digamos, hacinados en el tren, pero con una cámara en primer plano. Me acordaba cuando mostraba Antonio lo del 64, ¿verdad? Bueno, esa cámara de esos integrantes de esa masa, pero en primer plano. Quizá la vemos un poquito porque en Zafra reaparecen esas escenas. Bueno, son, quizás yo iría directamente a mostrar por las escenas de Zafra, porque están ya capta el momento en el que estos personajes se transforman en masa, van en los camiones y están haciendo la fila para ser desinfectados, ¿verdad? Entonces en Zafra aparece ya mucho más claramente la animalización del colla de alguna forma, ¿verdad? E incluso en el diálogo está el momento Yupanqui, que hace ya del médico mestizo, ¿no? Siempre él está entre los dos mundos, también en estas representaciones, que tiene un discurso muy crítico sobre el dueño, con respecto a los dueños de los ingenios. Les dice Yupanqui: yo tengo sangre india y por eso de alguna forma los puedo comprender, y les acusa que no cuidan la salud, en fin, tiene un discurso, digamos, más cientificista con respecto a estos zafreros que llegan ahí. Quizás podemos ver entonces las imágenes directamente para no hablar. 15:30 tenemos uno. A ver si.
Ya, sí, lo que dice Cardoncito de la Loma, me voy para el Cañaveral con las bullutas hasta, no, dice, por acá lo tengo, no, ya me lo voy a acordar. Es linda la Vidala, pero bueno, a ver si la encuentro. No, bueno, ya lo voy a encontrar en alguna de las hojas, está el verso completo. Bueno, voy a avanzar un poquito a la última escena, quizá de Zafra, la última, la 27. ¿Puede ser? 27. No, es una 1:9:30. Ahora sí. 1:9:30. Mientras tanto, mientras él le no es aquí donde deben hacerlo. Es allá, en la quebrada y en la curva. Aparte, se están escuchando. Entiéndanlo de una vez. Mientras ustedes sean poca ignorantes y los leyes que los defienden, siempre habrá un lugar donde los exploten. Ya, es allá. Déjenos seguir, doctor. Vuélvanse. Los van a matar a todos. Hasta ahí también. Bueno, después lo matan al protagonista, que es Alfredo Alcón, ¿verdad? La pareja es Graciela Borges, claro. Entonces, bueno, básicamente ese es el conflicto, digamos, no les he contado. Bueno, tiene el conflicto Ismaco con el negrero y con el dueño del ingenio. Finalmente terminan en este enfrentamiento y termina muriendo Ismaco, ¿no? Pero se produce esta especie de rebelión al final de estos sujetos que supuestamente son mansos, ¿no? Mansos y silenciosos, están construidos discursivamente así, hasta que aparece esto. Bueno, me parece que en el caso de estas películas, que les digo, si bien no las dirige Yupanqui, están muy pautadas por la visión que él tiene de los indígenas y de la necesidad de insertar, digamos, ese sector de la población argentina en el imaginario nacional. Lo que pasa es que tiene también muchas raíces en toda la tradición del latinoamericanismo. Yupanqui era muy lector del Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Él siempre está resumiendo esa función de mestizo. Era muy lector de Arguera. Es muy fácil ver todos los ríos profundos, ¿verdad? Y esta indiada que se subleva y que baja a atacarlo a los dueños de los ingenios. Iba a dejar, justo queda esto ya a las puertas de lo que yo les decía, toda esa tradición que yo le llamo medio heterodoxa, ¿no? De la cultura argentina, en este caso del norte, que es lo que conozco más. Después ya Vallejo, ¿verdad? 4 años después, en el 63, va a filmar Azúcar, que es otro corto que él se va a filmar a la familia de Zafrero, muy obsesionado también por las imágenes de los trenes, ahí es donde incluso conoce a las familias reales. Y después también una poema musical visual también, que se llama Zafra, que compone Ariel Petrocelli con los hermanos Núñez, que es del 66. Bueno, hay toda una tradición que yo creo que arranca. Y había otra película que es Mansedumbre, anterior, del 52 creo, que es esa, yo no puedo conseguir copia, que se filma íntegramente en Tucumán y también plantea esta idea, digamos, del zafrero manso, ¿no? Bueno, es un drama. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Cortó todo, pero bueno. Hola. Ahí sí. Bueno, primero agradecer a Mariano y a Mirta por invitarme. Me encanta estar acá. Y bueno, yo trabajo, cuando Mariano me invitó, me dijo, seguramente vas a hablar sobre el periodo previo a los 60 en el cine argentino, que es lo que trabajo, y en este momento estoy trabajando con documentales y noticiarios. Y bueno, y cuando me acerqué a ellos me di cuenta que me acercaba con una batería de prejuicios que tengo yo y tenemos todos en relación con esas imágenes, casi con la misma batería de prejuicios que descubrí cuando me acerqué a la ficción de esos años.
Y entre esos prejuicios hay uno que dice que las primeras imágenes de masas ovacionando a un líder fueron filmadas durante la época del peronismo. Y bueno, gracias a algún trabajo previo de Irene Marrone, por ejemplo, me enteré de que esto no es así. Hay una película en 1928 que se llama La obra de gobierno radical, que es una película que realmente cuando la vi dije, bueno, todo lo que sistemáticamente el peronismo realiza ya está en esta película. Es decir, a partir de ahí empecé a pensar que claramente podemos ver una tradición, la construcción de una tradición en el documental en Argentina, porque en esta película, en el documental yo llamo de intervención política, y esto abre a toda una discusión que acá no vamos a dar, pero bueno, esta película claramente tenía un objetivo de intervención, porque está hecha para las elecciones para segunda vuelta de Irigoyen, y cuenta la obra de gobierno de Irigoyen, y está armada, digamos, la estructura narrativa ya plantea las dicotomías clásicas del cine de intervención política en la Argentina, de casi todo el cine de intervención política en Argentina de todos los tiempos, que es la dicotomía pasado-presente, pasado probioso, presente esperanzador, y por otro lado la dicotomía oligarquía-pueblo. Ya plantea también un discurso unanimista, y por otro lado plantea la figura del líder político deificado. Es decir, 4 grandes elementos que yo creo que cruzan toda el cine documental de intervención política en la Argentina. Bueno, entonces tomé esta película para observar cómo se representan las masas en 1928. Y bueno, y lo primero que vemos es un desfile. Ahora vamos a ver un fragmentito, espera un cachito, vamos a ver, lo que se ve es la asunción de Irigoyen en el 16, entonces vemos un desfile de granaderos a caballo, luego vemos una columna de manifestantes que avanza primero ordenadamente, luego todo se desordena, toda esa masa, los participantes hacen saludos rituales con los obreros, agitan banderas, etcétera. Toda esta masa está tomada en un picado pronunciado, con lo cual no podemos distinguir a nadie, ni podemos distinguir identidades de ningún tipo. Nos parece que es una masa jubilosa porque hay como policía adelante y no pasa nada, y en el medio de la masa vemos caballos, digamos, la montada, y tampoco pasa nada, con lo cual debe ser jubiloso, digamos, a tal punto es el picado que no podemos distinguir eso. Y en el contraplano se ofrece la imagen de Irigoyen saludando desde el balcón con su sombrero. La toma ya es bastante más cercana, es decir que aunque hay un leve efecto contrapicado, las figuras del balcón son reconocibles y apelan al espectador con una eficacia pragmática mucho mayor que la del plano picado, donde parece un hormiguero de gente, ¿no? Yo imagino que ver esas imágenes en 1928 deben haber sido para el público muy, muy impactantes y conmovedoras, pero creo que es necesario decir que el protagonista de la película es Irigoyen y no las masas, ¿no? Yo traje un plano, digamos, que me parece que es una prueba de ello, donde Irigoyen aparece un primer plano en caché de Irigoyen sobreimpreso en la imagen de la masa, y el político, que ocupa casi todo el plano, además está enmarcado por un halo que lo deifica,
me causa gracia porque Irene Marrone pone un halo dorado, pero las imágenes son en blanco y negro, pero parece dorado, y que no permite que la masa se destaque en el fondo, con lo cual el halo y la masa están puestos para adjetivar a Irigoyen, ¿no? Y podríamos plantear que hay en general esta idea. Otras imágenes de la película, hacia el final, aparecen trabajadores. Los trabajadores que aparecen están de espaldas, hay un plano de trabajadores que trabajan en un horno de fundición, que es un plano que se ven en muchas películas de Valle, de Cinematográfica Valle, se ve que lo cortaron y lo pegaron en muchísimas películas. Son trabajadores que están de espaldas, no se los puede identificar, son anónimos, no tienen cara de ningún tipo. Y más adelante vemos también unos trabajadores que están en una cinta de producción, y allí lo que se destaca es el movimiento mecánico de los brazos, ¿no?, de las extremidades superiores. Son hombres de los que tampoco podemos saber nada, solo sus movimientos. Esta característica se repite en un documental que también es de Valle, que es Exposición de la Industria Argentina en 1924, donde se expone la modernidad de la industria argentina y donde los obreros están puestos para ver cómo funcionan las máquinas, a tal punto que en gran parte de la película los obreros se muestran en clave de sinécdoque, es decir, solo se muestra la mano que sirve para mostrar cómo se usa la máquina, o la parte del cuerpo del obrero necesaria para mostrar cómo se usa la máquina, o lo importante que es. ¿Cómo? Entonces, allí hago un salto a 1941 porque la llegada del sonoro, entre otras cosas, marca un punto de inflexión en el documental argentino. Tarda bastante tiempo en recuperarse, digamos, de la reconversión que implica el sonoro. Y en el 41 tenemos unas películas realizadas por el primer Instituto de Cine del Estado. Yo tomé una película, hay un grupo de películas, este instituto estaba dirigido por Carlos Alberto Pesano y Sánchez Orondo, Matías Sánchez Orondo, y yo tomé de ese grupo una que se llama Vendimia, que muestra las bellezas de Mendoza y muestra todo el proceso de recolección y procesamiento de la uva. Y aquí los trabajadores, que ellos nombran hombres y mujeres y niños bajo el sol ardiente en jubiloso esfuerzo. Son trabajadores absolutamente estetizados. Nunca están sudorosos, están muy felices de hacer el trabajo que hacen. Los niños también aportan a la economía familiar con sus canastitas. No tienen ropas viejas ni sucias, nunca se presentan desconformes, siempre es una sonrisa en la cara. Además son cuerpos, ahí sí hay planos medios, los podemos identificar, y primeros planos, pero son cuerpos y caras de gente que claramente no son campesinos. Están absolutamente estetizados ellos y la música que los acompaña, que es como una música folclórica, con una, ¿cómo se llama esto? Cuando que está digamos más relacionado con una música clásica, una música folclórica con arreglos clásicos, no me salía la palabra. Con lo cual allí se da toda una imagen lírica que incluso me hace acordar una escena de Surcos de Sangre de Hugo del Carril. Si alguien la vio, hay una escena en que aparecen un grupo de campesinos que vienen cantando por el camino, ¿no? Entonces acá tenemos
unos trabajadores, acá no están anónimos, se los ve, pero están desaparecidos de la pantalla, es decir, han sido eliminados de la pantalla porque lo que vemos no son trabajadores, son gente que simula trabajar. Esto no parece extraño si pensamos que el Instituto de Cine del Estado estaba dirigido por gente vinculada con los sectores más nacionalistas y católicos y que, bueno, tenían ese objetivo de mostrar el mundo del trabajo de esa manera. Entonces ahora si vemos las imágenes de esto que estoy contando, para que... y empieza la... Esto era lo que estaba planteando de la imagen de Dios. ¿Querés que adelante? No, ahora cuando termine esta. Se adelanta un poquito. Ahí. Bueno, esta es la de 1924. Ahora después de esta escena ahí está lo que decía, las partes del cuerpo.
Bueno, luego, en el periodo peronista, podemos ver una continuidad formal, ¿no? Básicamente, sobre todo en noticiarios, hay una continuidad formal muy fuerte, pero hay una cantidad de cosas nuevas también, ¿no? De innovaciones. Yo voy a nombrar dos que me parecen interesantes en para esto que estamos queriendo ver. Una es que ahora las masas y el líder aparecen en el mismo plano, o aparecen en el mismo plano, a veces porque están en el mismo plano, otras veces porque el líder digamos, la cámara se mueve para unir de alguna manera, hay un paneo entre el líder y la masa, o se toma de espaldas al líder cuando está hablando, con lo cual el líder y la masa están en el mismo plano. Bueno, hay distintas operaciones, pero hay una voluntad de que aparezcan en el mismo plano. Claro, hay que decir esto, hay un cambio tecnológico también que permite estas cosas, ¿no? Hay más cámaras, son más livianas, etcétera, los lentes permiten un juego más fino, etcétera. Entonces, bueno, por un lado, esto que dije, y por otro lado, otra innovación que me parece importante es que hay planos generales de las masas, como hemos visto en Picado, continúan, pero se intercalan con planos medios o primeros planos, ¿no? Y estos planos generales de la masa quedan, digamos, operan a modo de planos de situación, ¿no? Y entonces los planos medios o primeros planos de las personas que participan operan como fragmentos de esos planos de situación. Esto le da un peso dramático a las masas absolutamente distinto, o sea, se resemantiza absolutamente ese plano picado. Y por otro lado, digamos, se abandona esa pretendida objetividad del documental de la época para ir incluyendo subjetividades, que son estas caras que vamos a conocer, relaciones interpersonales, porque esos planos van como marcando relaciones interpersonales, y hay un acercamiento al formato ficcional. Todo esto facilita muchísimo la identificación del espectador. El espectador tiene donde anclar su mirada, ya no se pierde en la multitud, sino que la multitud le sirve de marco para anclar su mirada en los planos más cercanos. Obviamente la participación popular deja de ser una imagen aérea que no cuenta nada para ir transformándose en un conjunto en el que se señalan personajes con identidades más definidas. Es posible ¿sí?, que estas nuevas estrategias de representación de los noticieros y documentales formen parte de una batería que buscaba las formas de representar el protagonismo que por esos años tenían las masas en la escena pública. Y aquí es necesario decir que había un acuerdo entre el Estado peronista y los noticiarios, y que hacían también los documentales en general, que es plasmado en una ley por la cual había una obligatoriedad de exhibición. Eso significaba ganancias seguras para estas empresas y que se devolvían mostrando digamos, se devolvían planteando una estrategia que pueda mostrar el discurso oficial, una estrategia audiovisual que pueda mostrar el discurso oficial. Esto sucedió siempre con los noticiarios, y en la época peronista estaba refrendado, digamos, con una ley.
en este sentido, es notable que muchos films se organizan además de estas imágenes masivas en torno de marchas y desfiles protagonizados por diferentes sectores sociales como trabajadores de distintos gremios, estudiantes, deportistas, entre otros. En estos casos la puesta en escena privilegia la simetría, los espacios geométricos y controlados, los sonidos de marchas militares, refuerzan el acompasado andar de las personas que se desplazan para pasar delante de algún palco. Generalmente las pantallas se pueblan de uniformes que hacen aún más pronunciada la armonía homogeneizadora. Guardapolvos blancos, uniformes de enfermeras, indumentarias de gauchos, equipos de deportistas con idéntica ropa, grupos de niños que lucen el mismo traje de baño, columnas de trabajadores con el mismo overol, cooperativas rurales con idénticos tractores. Ahora, ¿cómo leer estas imágenes? ¿No? Ya terminamos. ¿Cómo leer estas imágenes? Por un lado, parece obvio que esta nueva forma de representar la emergencia de las masas en la escena pública y política está apelando emocionalmente al público. Los films no parecen tener una función de informar, sino más bien de mostrar algunas caras, gestos, ritualidades de las personas para darle una identidad en la que el espectador pueda, como dije antes, anclar su mirada. Por otro lado, las concentraciones de multitudes son siempre muy inquietantes, siempre parecen inestables, y estas coreografías nunca parecen guionadas previamente, se mueven hacia un lado o hacia otro con rapidez y de forma imprevisible. Luego el desfile estandariza la situación mediante códigos de movimiento y de saludos que son fijos y conocidos. Es decir, que el desfile devuelve una sensación de orden que la masa festiva amenaza. En este sentido, el documental y el noticiario intentan mostrarnos que existe un control sobre esas masas que están ocupando los espacios públicos. Puede pensarse como una forma de poner en escena los esfuerzos del Estado por institucionalizar y controlar el desafío de la movilización de trabajadores que se desencadenan desde el periodo inicial del peronismo. Se trata de un ejercicio teatral del que todos los actores participan por medio de rituales y repeticiones, como si fueran reglas de género. Por otro lado, los que desfilan no son masas, son grupos de gente a los que se puede identificar por su vestuario. Es la comunidad organizada que propone el peronismo con sus diferentes sectores sociales que respetan su turno, respetan el recorrido, respetan el momento en que deben destacarse y respetan el momento en que deben opacarse para darle lugar a los que vienen atrás. La puesta espacial también nos remite a una propuesta teleológica, reforzando con su continuo movimiento hacia adelante una línea recta, un vector que siempre simboliza el futuro, el proyecto, el porvenir. Último, también quiero hacer otra lectura. Parece muy sencillo asociar las imágenes de los trabajadores que desfilan con los conceptos vertidos por Daniel James en relación a la dignidad, el orgullo, el respeto propio que los trabajadores habían conquistado en los años del peronismo. Es decir, que hay un capital simbólico que se expresa en ese derecho a desfilar, a ocupar un espacio público en tanto trabajador de un sector específico, en tanto gremio. Un espacio público que metaforiza la ocupación concreta de un espacio en la escena política, en la escena de poder. Ya desde el documental mudo se habla de los trabajadores en términos de soldados del esfuerzo o ejército pacífico, y en el sonoro estos desfiles militares plantearon una analogía. Estos desfiles plantearon una analogía muy fuerte con los desfiles militares. Y es posible pensar también que no se trata, o que no se trata solo, o que no está tan fuerte la lectura, no es tan pertinente la lectura de una militarización de la sociedad civil, sino más bien que las prácticas de desfiles militares recibían una adhesión de la sociedad muy fuerte, reunían a las familias en un clima festivo y de fervor patriótico, y que transponer estas prácticas
a sectores sociales emergentes implicaba una legitimación muy fuerte de estos sectores sociales que empezaban a marchar por espacios públicos que antes les eran vedados. Vemos 2 minutos de imagen y nada más. ¿De dónde? La 2. De la 2. Punto culminante al arribo del primer magistrado al palco oficial. Acá quiero mostrar cómo, bueno, Perón empieza a aparecer entre la gente. El gobernador de Buenos Aires, señor Carlos Aloé, los gobernadores de las provincias San Luis, Entre Ríos, señor Perón, Córdoba, Santa Fe, la gobernación de Chubut y el secretario general de la Confederación General del Trabajo. De la marcha, los muchachos peronistas, encabezados por los maestros rurales, esforzados pioneros de la nueva Argentina, y a su paso son... Bueno, estas son las marchas, vamos a ver varias marchas. Esta formación pasan las educacionistas y también lo hacen las maestras y las alumnas del hogar agrícola. Gaucha, que promueve en el concierto de la multitud. Fíjense, ahora hay un paneo entre el gaucho y Perón. En las tareas campesinas. Bueno, no, está cortado. Perdón, hay un paneo en un momento entre... Estas son las reinas del trabajo. No, siempre los líderes van a centrarse en la escena, en el plano, ¿no? La cámara se mueve hasta encontrar el centro. Pero fíjense cómo se ven las caras, las risas, hay como una historia interpersonal cuando uno ve toda la nota, ¿no? Eva Perón, de pie junto al líder, el general Perón, tuvo un sueño de amor. Bueno, y acá está hace 5 años, desde atrás. el 19 de junio de 1948. Crear la Fundación de Ayuda y acá Social está esto que que llevará decía, ¿no? El ser de primeros pero planos. había que hacerlo todo. Bueno, estas son otra vez marchas. Para que intensamente preparadas colaborasen en la obra. Por la escalera, etc. Así nació la escuela de enfermeras. Y luego surgieron... Esta es una película hecha con retazos de otras noticias, ¿no? De otras películas. Pronto la nueva corriente inmigratoria será absorbida por la nación pujante, y los hijos de los nuevos inmigrantes, sea cual sea la patria de sus padres, se hermanarán a la sombra del pabellón azul y blanco, crisol de pueblos y generoso hogar para todos los hombres de buena voluntad. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Lo mío va a ser enormemente breve porque quiero comer doble, según me dijo Mariano. Entonces, y además porque de algún modo Clara adelantó maravillosamente algunas de las cosas que yo iba a hacer, pero no voy a hablar solamente de cine, así que también adelantó parte de mi presentación. Estaba pensando, sí, ¿no? Cuando preparaba esta presentación en mi casa, que la selección que hicieron Mariano y Mirta para la presentación la publicitaria de este encuentro no podía ser más atinado, porque mostraba una fotografía de la multitud, no esta, sino la que identifica al seminario, a multitud reunida en la Plaza de Mayo en los años 70, en lo que creo fue la última aparición pública de Perón, o algo por el estilo. Pero al revisar los numerosos registros fotográficos de las concentraciones masivas durante las 2 primeras presidencias, entre 1946 y 1954, como ustedes bien saben, concentraciones que tenían lugar al menos 2 veces por año, el 1 de mayo y el 17 de octubre, constatamos que se trata de registros muy similares. Las tomas desde lo alto privilegiaban la exhibición de esas millones de almas presentes,
que se traducía visualmente en una compacta superficie texturada que anula toda individualidad. La siguiente. Sí, por favor. Las escenas de los noticieros, como comentaba Clara, se asemejaban en cierto modo a las de registros fotográficos con algunas variantes. En este caso, mi propia impericia técnica no hizo posible que yo trajera un trozo de noticiero, pero por esas cosas del destino, Clara pasó las dos escenas que eran exactamente las que yo pensaba pasar. Con lo cual estoy francamente sorprendida. Decía que se asemejaban estos registros fotográficos con algunas variantes. Entonces, los planos generales de la muchedumbre a pantalla completa y fijos durante varios segundos se alternaban con el montaje de los primeros planos de grupos, como vimos, en tomas desde abajo y ligeramente laterales, que en el caso de los actos y las concentraciones sugería la dirección de las miradas hacia el balcón. Mi impresión como espectadora de esos noticieros es que me resultaba difícil traducir el impacto visual de estos montajes, en el sentido en que esa multitud perdía toda referencia real para transformarse en pura abstracción, en una trama sutilmente ondulante que se percibía como una unidad y que a mí me hacía recordar, en el momento que lo vi, me traía a la memoria la escena del mar de banderas de Leni Riefenstahl en El triunfo de la voluntad. Pero en el momento en que la mirada se embeleza en ese plano general, la cámara vuelve hacia los rostros en primer plano de los participantes, restituyendo la dimensión corporal y humana de la masa. Ahora bien, tanto en las fotografías como en los noticieros se trataba del registro in situ de la multitud congregada, aunque sabemos que posteriormente se hiciesen retoques o fuesen pasibles de montajes. Pero para ambas fechas centrales del calendario peronista, que eran organizadas con anticipación, los equipos de dibujantes e ilustradores elaboraban cientos de afiches y diversas piezas gráficas que utilizaban algunas iconografías que describieron a lo largo del tiempo en realidad pocas variantes. ¿Cómo representar la extensión de las masas en el espacio de una pieza dibujada, sino apelando a principios económicos de representación, donde unos pocos diesen cuenta de la totalidad? Puesto que no se trata de creaciones nuevas del peronismo, de creaciones ex novo del peronismo, a partir